Bendiciones amigos y hermanos, les saludo a su amigo y hermano Ricardo Matamoros. En esta oportunidad quiero compartirles acerca de ciertas demandas que Jesús le hacía a sus discípulos. Y para ello yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, del verso 25 y el 27. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahora bien, yo quiero dejar algo bien claro acá para ya entrar en el tema. Jesús se refiere acá, cuando él dice el que no aborrece a su padre y a su madre, no está hablando de la palabra odiar, sino que en el hebreo es la palabra preferir, de preferencia. De hecho, los hebreos, los judíos, ellos tenían su propia manera de expresarse, de expresar, ¿verdad? Como los mexicanos, ellos tienen sus propias palabras, sus modos de expresarse. Los salvadoreños, los guatemaltecos, cada nación, cada cultura tiene su manera de expresarse, tienen su, y así como los judíos, los hebreos tenían su manera de expresarse, y una de ellas era eso, de aborrecer. Pero no necesariamente aquí Jesús está hablando, cuando dice que el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo, o sea, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo, o sea que no está hablando de odiar. ¿Por qué traigo a aclarar este tema? ¿Por qué? Porque muchas veces con los jóvenes a veces se complica, porque los jóvenes caen en rebeldía o llegan a la casa deshonrando ya a su padre, ya no quieren honrar a sus padres, porque ahí en la iglesia nos enseñaron que la Biblia dice que el que no aborrece a su padre y a su madre, ¿verdad? Y, por mí, dice el Señor, no es digno de mí y de ser mi discípulo. Pero aquí es por la mala interpretación de la palabra de Dios. Jesús está hablando aquí no de odiar, está hablando de preferir. O sea que en otras palabras diría así: si alguno viene a mí y si tú prefieres más a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos y hermanas, y aún también tu propia vida, más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que quiere decir acá. Y si no llevas tu cruz y vienes después de mí, no puedes ser mi discípulo. El verdadero discípulo de Jesús sabe muy bien exactamente quién es su maestro. Cuando decimos maestro, lo estamos hablando en el sentido absoluto, que es Jesús. ¿Por qué en el sentido absoluto? Quiero aclarar. Porque la Biblia no se contradice en sí misma, no, al contrario. En Efesios capítulo 4, verso 11, habla muy claro la Biblia, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que la Biblia habla que hay maestros, ¿verdad? Humanos aquí, hay maestros, hombres maestros que dan clases de escuela dominical, también dan materias seculares, por decirlo así. O sea, hay maestros. Pero aquí Jesús está hablando acerca del maestro en un sentido absoluto, como el verdadero maestro. ¿Por qué traigo yo a aclarar esta situación? Porque dice, el discípulo de Jesús, por lo tanto, debe rechazar cualquier otro maestro, principalmente aquel que trata de enseñarle cosas diferentes a lo que el Maestro Jesús nos enseña por medio de su santa y bendita palabra. Aún en Gálatas dice que aún si un ángel bajara al cielo y nos enseñara un evangelio diferente al cual nosotros, al que nos han enseñado, sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Por qué? Porque si un maestro se contradice a lo que Jesús nos dice, lo que Dios nos habla en su palabra, debemos de rechazarlo completamente.
Un verdadero discípulo de Jesús debe de rechazar una doctrina diferente a la que Jesús nos enseñó por medio de la palabra de Dios. Fíjense que acá dice, Jesús, mi maestro, esto se le llama, dice, comprometido con Jesús o comprometido con la verdad. Cuando nosotros tomamos esta actitud y nos paramos firmes, derechos, es que estamos comprometidos con Jesús o comprometidos con la verdad. ¿Por qué les digo esto, amado hermano, amada hermana? ¿Por qué? Porque Jesús no comparte sus enseñanzas ni con la de Buda, ni con la de Platón, ni con la de Aristóteles, ni con la de Freud, mucho menos con ninguna de las enseñanzas de los apóstoles contemporáneos, tampoco con el cristianismo materialista del siglo XXI. Por eso que el verdadero discípulo de Jesús sabe quién es su maestro en el sentido absoluto. Nosotros, si queremos ser discípulos de Jesús, debemos de reconocer y discernir quién es realmente, quién es nuestro verdadero maestro en el sentido absoluto, que es Jesús. Aunque tengamos un maestro de teológico, es bueno que nos enseñe, pero si este maestro en teología realmente contradice la enseñanza de la que Dios nos habla por medio de su santa y bendita palabra, eso hay que rechazarlo. No tenemos por qué tomar esa enseñanza y aceptarla. Fíjense bien, dice, el único maestro en el sentido absoluto es lo que les decía. Jesús te manda a exclusividad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús es excluyente. ¡Wow! No, y como dicen que Dios no hace excepción de personas. No, no estoy hablando de eso. Dios no hace excepción de personas ni Jesús, sino que Él es exclusivo. Él es excluyente, o sea que Él no comparte su gloria con nadie, aún ni Dios, dice en Isaías 42, 8 y 48, 11, por ahí dice que yo soy Jehová tu Dios, no doy la gloria con nadie, o sea, no la comparto con nadie. Igualmente Jesús, Él no comparte sus enseñanzas con ninguna otra enseñanza, como la de Platón, como la que mencionamos, como la de Aristóteles, la de Freud, ¿verdad? Entonces tampoco, ni mucho menos con la doctrina de los apóstoles contemporáneos, ni la doctrina del cristianismo materialista de hoy del siglo XXI. Jesús no comparte con esa doctrina, con esa enseñanza. Y por eso que Él es excluyente. Él es excluyente. O sea, pero las dos palabras, exclusividad y excluyente, habla de que hoy en día, hay un ejemplo como los políticos, la política es incluyente. ¿Qué quiere decir? O sea que ellos aquí caben todos. O sea, los políticos dicen, aquí caben gay, caben de todo, caben borrachos, drogadictos, de todo, pues, lesbianas, de todo tipo. En la política de todo se vale. Entonces, pero Jesús no es política. Jesús es teocracia. Jesús no es democracia, ni socialismo, ni los prosélitos, ni nada de eso, sino que Jesús es teocracia. Ahora bien, Jesús es excluyente. Jesús dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no va a venir por cualquier cosa, va a venir por algo muy especial para Él, algo que vale mucho para Él, a tal punto que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y entregó su vida por su iglesia. Por eso que Él es excluyente, o sea, es exclusivo. Excluyente quiere decir que Él tiene exclusividad, que Él no comparte su enseñanza con otras doctrinas. Por eso nosotros como discípulos de Jesús, si somos verdaderamente discípulos, o queremos, deseamos o anhelamos ser verdaderamente discípulos de Jesús, debemos de estar comprometidos con Jesús y con la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, por este mensaje, Jesús
fue rechazado por naturaleza porque es un mensaje exclusivo. Jesús demanda exclusividad y es excluyente. Fíjense por qué. Se lo voy a mostrar aquí en Mateo 23:8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. O sea que está diciendo que nosotros, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, nadie se crea más maestro que otro, o rabí. Esto es lo que está diciendo Jesús en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque vuestro maestro es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí Jesús se está refiriendo al maestro en sentido absoluto, porque rabí significa maestro. O sea, lo que quiere decir Jesús, nuestro maestro, aunque tengamos maestros de Biblia, pero ninguno de nosotros, los maestros de Biblia, somos absolutos. O sea que no podemos decir que lo que yo digo es absoluto e infalible, porque yo no soy Dios. O sea, el único Jesús es Dios, Él es infalible, Él no se equivoca. Por eso es que nosotros no nos podemos llamar rabí, porque rabí es solamente Jesús, el único maestro absoluto para nosotros los discípulos. También hay otra cita bíblica, aún ahí mismo en Mateo capítulo capítulo 23, pero ya en el verso 9 dice, y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El apóstol Pablo le decía a los corintios que él era su padre espiritual, pero nunca dijo que era el Padre en sentido absoluto. O sea, sino que él les decía, ahí en 1 Corintios capítulo 4, verso 15, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Él está hablando de una manera espiritual, pero Pablo no se creía él un padre espiritual en sentido absoluto. Aún él reconoce que él vino a ser el último de los apóstoles y dice que vino a ser como un abortivo. Y fíjese cómo se considera Pablo, como un abortivo, porque Pablo no fue parte de los 12 discípulos de Jesús. Él fue llamado después cuando él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Ahí tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Sí tuvo el privilegio de ser transpuesto y llevado a la presencia de Dios, donde se le reveló el Evangelio, toda la verdad acerca del Evangelio de Jesucristo. Y por él le he llamado el apóstol para los gentiles. ¿Por qué? Porque él, por medio del apóstol Pablo, nosotros recibimos el Evangelio, porque los judíos en cierta medida eran como egoístas, racistas y discriminativos. Ellos discriminaban a los gentiles. Y de hecho, por eso a toda persona que no era judía o hebrea, ellos le llamaban gentiles. De ahí viene la palabra gentil. Ellos le llamaban gentiles, como decir la muchedumbre, ¿verdad? Aún Jesús mismo, como era judío, le dijo a aquella mujer que le iba a pedir, ¿verdad?, que sanara a su hija, que él le dijo, está dicho, tú sabes que no es bueno darle de comer del pan de los hijos de Dios a los perrillos, ¿verdad?, a los perros. Y para aquella mujer le dijo, pero aún las migajas que caen de la mesa de los amos comen los perrillos, ¿verdad? Entonces es tremendo, porque había una discriminación grande entre judío y gentil. Pero más sin embargo, el apóstol Pablo, él ganó muchos gentiles para Cristo. Y por lo que él dice aquí en Corinto, allí en la iglesia de Corinto, él dice, aunque tendrán muchos años en Cristo, años quiere decir madrizas, son madres, son nodrizas, son madres, son nanas. No tendréis muchos padres, puesto en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. O sea que él viene a ser como un padre espiritual para nosotros, el apóstol Pablo. Aún con Timoteo, a pesar que Timoteo era un discípulo de Pablo, Pablo siempre lo vio como un compañero en milicia. Pablo nunca se fue más arriba de Timoteo.
siempre los vio así como un compañero de milicia. Y así como Jesús dice que nosotros debemos de llamarnos no rabí, sino que porque todos somos hermanos, dice. Así que hay que tener cuidado con esto del discipulado. Vamos a verlo en el siguiente video. Quiero ampliar más este tema. Dios te bendiga, amado hermano, hermana.